Bueno, vamos a ir avanzando. Entonces, como les decía, pues pronto Carlos y los que estén por fuera del grupo me pueden ir ahí por interno. Em, Porque sí, pues yo le compartí a Carlos el link, igual que a Daily. Pues Daily me escribió que era que no podía ingresar y efectivamente era porque tenía ahí como la restricción y por eso me tocó agregarla. Entonces, sí, lo mismo. Me escriben y yo los agrego. Eh, y bueno, esta semana hablo con la coordinadora para ver qué espacio tiene y les comparto entonces ahí el enlace de la sesión. Bueno, entonces, para retomar aquí la actividad y, y como de cierta manera vinculando lo que estábamos hablando y también lo que nos exponía Germán, recuerden muchachos que desde un principio, o bueno, pues ustedes saben que yo tomé la ficha después del instructor Germán. Quizás ahí habían tenido otras directrices, otras como posiciones frente a cómo desarrollar la evidencia y las formaciones, pero recuerden igual que em, casi que todas las evidencias están planteadas para trabajar de manera individual. Ustedes son libres de crear sus grupos, pero no quiere decir que sea obligatorio pertenecer a un grupo y estar en un grupo de trabajo. ¿Listo? Por eso también les decía que si ustedes están trabajando en grupo, está muy bien, no pasa nada, pero cada persona, cada integrante de ese grupo debe de entregar su evidencia de manera individual, así sea la misma, pero cada uno debe subir su evidencia, porque digamos que el programa de formación está hecho principalmente para hacer o para desarrollarlo de manera individual. Eh, a veces hay algunas evidencias que sí están configuradas en la plataforma para hacerse de manera grupal. Si ese es el caso, entonces la plataforma directamente crea los grupos, ¿listo? Y establece pues la opción de que solamente una persona cargue la evidencia y esa digamos que es la evidencia de todo el grupo. Pero en general siempre está individual. Y ustedes trabajan en grupo, eso es muy bueno, porque pues en la virtualidad a veces la interacción con los compañeros es muy baja, pero recuerden que, digamos, no es obligación, no es obligatorio que ustedes tengan que estar en un grupo para trabajar, ¿vale? Para que lo tengan ahí en cuenta. Entonces, pueden trabajar individual, pueden trabajar en grupo, pero siempre vamos a entregar las evidencias de manera individual. Con eso pues en mente, que hemos estado nosotros eh, revisando. Entonces, la semana pasada revisamos esta actividad que era la simulación de un proceso de distribución de un producto, en este caso, de jabón líquido. Para el día de hoy, pues vamos a estar viendo un tema que muy seguramente ustedes ya lo vieron porque es como con lo que empezamos nosotros en las formaciones, que es como la parte introductoria, pero vamos a ver un poquito, un recorderis de los diferentes modos de transporte y los diferentes medios de transporte. ¿Listo? La intención es que ustedes puedan construir un cuadro comparativo en la guía de actividades o en la guía de aprendizaje. Está la estructura y las variables que ustedes van a tener en cuenta para construir este cuadro comparativo. ¿Qué vamos a comparar? Pues los diferentes medios de transporte según unas variables. El volumen, el costo, la rapidez. ¿Listo? Esa es la intención. Entonces, vamos a pasar a la socialización de estos conceptos para que ustedes tengan ese recorderis y podamos construir este cuadro comparativo. ¿Vale? Entonces ya les proyecto la diapositiva. Me confirma cuando se visualice. Aquí, aquí. Listo, ahí se visualiza. Sí, señor, sí. Listo. Entonces, vamos a ver los diferentes medios de transporte y un poquito de ventajas, desventajas,
y para cuándo se utilizaría y cuándo no se utilizaría cada uno de estos medios de transporte. Entonces, primero que todo, tengamos en cuenta algo. Es algo que uno a veces se confunde y es el concepto entre el medio y el modo de transporte. Entonces, la manera, digamos, como que más sencilla con la que yo la relaciono siempre es que el medio es por donde se transporta. ¿Listo? Quiere decir que lo puedo transportar por tierra, lo puedo transportar por aire, lo puedo transportar por agua, puedo transportarlo por un tubo, ¿sí? Entonces, ¿por dónde se transporta la mercancía? Ese es el medio. Entonces, de ahí parte que hay varios medios de transporte, ¿no es cierto? Está el medio de transporte terrestre, está el medio de transporte aéreo, está el medio de transporte marítimo, que dentro del medio de transporte, digamos que marítimo se conocería como en términos generales, pero dentro del marítimo entra también el medio de transporte fluvial, ¿listo? Está el medio de transporte férreo y está el medio de transporte por oleoductos o por tubos. ¿Cuáles son los más comunes? Pues los más comunes y los que em, digamos que están configurados con ese concepto que se llama multimodal es la unión entre el medio de transporte aéreo, marítimo y terrestre. ¿Por qué existe ese concepto de multimodalidad? Porque hay algunos medios de transporte que no permiten, de hecho, solo uno permite eh, poder ser utilizado en el concepto de última milla. Es última milla. Ese es el tramo final cuando nosotros pues entregamos la mercancía al cliente final. Entonces, dentro de estos medios de transporte están los modos de transporte. Entonces, los modos de transporte van a ser los vehículos que se utilicen para transportar la mercancía en ese medio de transporte. Entonces, si yo estoy hablando, por ejemplo, del medio de transporte aéreo, el modo de transporte que puedo utilizar es, por ejemplo, un avión de carga o un avión comercial. ¿Listo? La manera en que yo voy a transportar el vehículo que voy a utilizar, ese es el modo de transporte. En el terrestre, ¿cuál es el modo de transporte? Entonces puede ser por un camión, por un furgón, por un tractocamión, ¿listo? Y en el marítimo, igual. Entonces puede ser por eh, un portacontenedores o si es en el fluvial, entonces por una barcaza, ¿vale? Esos son, digamos, los modos de transporte. ¿De qué depende que yo escoja un medio de transporte y un modo de transporte? Pues lo primero, y digamos, lo, lo que da, digamos, como la directriz de cuál es el medio de transporte más óptimo, es la naturaleza de la carga. Entonces, si yo tengo una carga que es muy voluminosa, por ejemplo, una carga a granel, si estoy transportando, por ejemplo, carbón o minerales, quizás utilizar un medio de transporte aéreo no sea el más adecuado, porque pues no me daría el volumen para transportar esa mercancía. O de pronto utilizar un medio de transporte terrestre, tampoco, porque tiene una restricción, ¿no es cierto? Una restricción en capacidad. Quizás entonces la mejor opción es utilizar o un medio de transporte marítimo o un medio de transporte férreo. El otro componente, cuando digamos la naturaleza de la mercancía lo permita, ejemplo, si yo voy a transportar paquetería, ¿listo? Paquetería, digamos lo que pedimos nosotros en Alibaba o en Amazon. Si yo voy a transportar esto, entonces ahí se me amplían las opciones. Lo puedo transportar eh, por medio de transporte terrestre, o lo puedo transportar por medio de transporte aéreo, o por medio de transporte marítimo, o fluvial, si se da la opción. Si tengo, digamos, la opción de acceder al punto de destino. Partiendo de eso, entonces hay otro criterio que tiene que ver con la urgencia, con el tiempo en el que ese producto o esa mercancía debe ser entregada al cliente final. Aquí, entonces, siempre vamos a encontrar una relación
inversamente, perdón, directamente no, sí, inversamente proporcional entre dos variables, que son el tiempo y el costo. Entonces, entre más rápido yo quiero que llegue esa mercancía, entonces va a ser más costoso. Y entre más económico quiero que sea esa mercancía, entonces va a ser más demorado. ¿Listo? Esa es la segunda variable que yo voy a tener en cuenta. Y esto a ustedes también les va ayudando como a empezar a pensar cuáles podrían ser esas fortalezas, esas debilidades o esas diferencias que hay entre cada uno de estos medios de transporte según estos criterios. El tercero, entonces, tiene que ver con el presupuesto. Igualmente, el presupuesto sí es directamente proporcional a em, el tiempo que yo quiero demorarme en el proceso de entrega. De ahí que una, digamos, de los medios de transporte más óptimos para optimizar, valga la redundancia, los tiempos de entrega es el medio de transporte aéreo. Pero a su vez, pues este medio de transporte aéreo es el más costoso. Entonces, eso sí es directamente proporcional. Tiempo y costo. Si yo quiero que la mercancía llegue rápido, pues va a ser más costoso. Otro criterio tiene que ver con la distancia y la cobertura. De ahí que el medio de transporte terrestre pues sea el más óptimo para eh, llegar al cliente final, porque tenemos pues más opciones de cobertura, más accesibilidad. Y respecto a distancia, pues tiene que ver con el trayecto que se debe cumplir. Entonces, si tengo que traer algo desde China a Colombia, pues las tengo dos opciones, o en barco o en avión. ¿Listo? Entonces, ahí ya tenemos otro criterio y tenemos una restricción, por ejemplo, para el medio de transporte férreo o para el medio de transporte terrestre. Otro criterio tiene que ver con el volumen y el peso, que está muy relacionado con la naturaleza de la mercancía. Esta restricción, pues también está muy de la mano con la capacidad que tengan los modos de transporte. Siempre que vayamos a transportar mercancías que tengan un volumen o un peso extradimensionado, muy seguramente vamos a utilizar estos medios de transporte que nos dan esa facilidad. Principalmente es el medio de transporte férreo o el medio de transporte marítimo. Y por último, el destino final. Entonces, el destino final, pues tiene que ver a dónde debo llevar yo esa mercancía. Dependiendo de a dónde debo llevar yo esa mercancía, entonces escojo uno u otro medio de transporte. Pero generalmente todo proceso eh, de, de transporte de mercancía va a tener una operación bimodal o multimodal. Es unimodal, quiere decir cuando solamente se utiliza un solo medio de transporte, cuando lo puedo hacer 100% de manera terrestre. Pero de resto, sería muy difícil que yo pueda transportar productos que requieran más de una manera de transportar. Entonces, el primer medio de transporte que nosotros vemos es el más común, que es el transporte terrestre. El transporte terrestre tiene una capacidad, dependiendo del contenedor que se utilice y el vehículo que se utilice, de entre 20 a 40 toneladas. Ese digamos que es la capacidad que tenemos de transportar. ¿Qué tenemos aquí? El costo, digamos, por transportar, esto pues digamos que está en términos de dólares, está entre 1 a 3 dólares por el kilogramo. Eso es un promedio. Recordemos que esos costos generalmente están relacionados con los costos fijos y variables del transporte. Dentro de esos costos, pues está todo lo relacionado con peajes, combustibles, pago de los em, operarios y demás. ¿Listo? ¿Qué ventajas tenemos aquí? Entonces, la principal ventaja que tenemos
es la flexibilidad en las rutas, porque pues, me permite llegar al cliente final y tengo muchas más opciones de poder movilizar la mercancía. Segundo, bueno, pues me ofrece el servicio puerta a puerta, puedo tener un GPS en tiempo real y los trámites para poder movilizar la mercancía no suelen ser muy dispendiosos. De hecho, generalmente solamente va como eh, la documentación propia de la mercancía y la planilla pues para poderse movilizar. ¿Qué desventajas cuenta? La principal desventaja con la que se cuenta pues es que la capacidad es muy limitada. ¿Sí? Solamente estamos hablando de 20 a 40 toneladas, que podemos pensar que es mucho, ¿sí? Son 40.000 kilogramos, pero pues hay muchas industrias que no lo podrían utilizar porque mueven mucho más de eso. Lo segundo, pues tiene que ver con los tiempos, porque al ser terrestre, pues se afecta por el tráfico, por el clima, por el estado de las vías. Tercero, pues genera una mayor impacto ambiental. Este impacto ambiental, entonces para que lo tengamos en cuenta, porque ahorita vamos a ver otros medios de transporte donde el impacto ambiental es menor y uno pensaría que es mayor, pero en estos casos en el transporte, el impacto ambiental siempre se va a medir por la cantidad de dióxido de carbono que se emita por kilogramo transportado o por tonelada transportada. Entonces, esos medios de transporte que tienen esa restricción en la capacidad de toneladas a transportar, pues muy seguramente van a generar mucha más contaminación que los que por tonelada transportada emitan CO2. Entre más volumen pueda transportar, menos CO2, digamos, en esa relación, contaminaría, porque pues esa es la manera en que se mide. Y otra desventaja, pues es que tiene mucho riesgo, ¿sí? Pues porque se pueden haber accidentes o puede haber robos. El otro medio de transporte que tenemos, entonces, es el medio de transporte por excelencia para transportar volumen, que es el medio de transporte marítimo. En este caso, miren que los vehículos nos dejaban o tienen su restricción de 20 a 40 toneladas. Aquí, entonces tenemos que por un buque o por un barco, portacontenedor, podemos transportar entre 15.000 y 24.000 toneladas. ¿Sí? Esto pues, em, ¿qué nos permite? Primero, pues que los costos sean más eficientes, porque pues estamos hablando de volumen. Entre más volumen yo pueda transportar, entonces pues puedo dividir ese costo total eh, entre más unidades. ¿Sí? Por eso cuando nosotros sacamos de los costos, siempre sacamos el costo unitario. Y el costo unitario siempre tiene una fórmula que es el costo total del transporte dividido sobre eh, la unidad de medida que estemos trabajando en peso. Entonces, en este caso, digamos en toneladas, la cantidad de toneladas que estamos manejando. Entonces, el costo por transportarlo es muy bajo. Por eso es que cuando nosotros compramos en Chain o compramos en Alibaba o en Temu, sale muy económica la mercancía, porque pues el transporte es sumamente económico y eso es una de las cosas que hace que una mercancía se ponga más cara. Lo segundo, la segunda ventaja pues es la capacidad. Entonces es ideal para mover volúmenes grandes. Tercero, pues es que ese tiene una cobertura global. ¿Listo? Ese es el medio de transporte ideal para el comercio exterior. Y el cuarto es la sostenibilidad, que es a lo que yo iba. Es uno de los medios de transporte que menos contaminación genera. Pero entonces uno puede ver que esos barcos, uno de esos buques que pues cada vez que toman fuerza sale una nube grandísima de CO2. Entonces uno puede decir, no, pero es que contaminan mucho. Pero recuerden que la manera en que se mide desde el punto de vista del transporte el impacto ambiental es el CO2 generado sobre la cantidad de toneladas transportadas. Entonces, pues si estoy manejando de 15.000 a 24.000 toneladas, eh,
pues realmente es una, es una forma de contaminar muy baja. ¿Qué desventajas tenemos? Pues lo primero es el más demorado. Lo segundo, pues es que tiene una alta complejidad porque pues en un buque van múltiples contenedores que llevan múltiples tipos de mercancía. Entonces, pues tenemos que tener mucha más documentación y muchos más permisos para poder transportar esa mercancía. Lo tercero, pues que siempre va a depender de una intermodalidad. Por lo mismo, porque pues esto no puede llegar al cliente final, siempre va a llegar a un puerto y de ahí pues tenemos que llevarlo a otro tipo de medio de transporte. Puede ser férreo, puede ser terrestre o puede ser aéreo. Y lo cuarto, pues que siempre va a tener una restricción que necesita dónde llegar, ¿no? Tiene que tener un puerto. Por aquí hay unos tiempos, digamos, como promedios de transporte. Entonces, transportar mercancía entre Colombia y Estados Unidos está entre 15 y 20 días. Transportar mercancías a Europa está entre 20 y 30 días. Y transportar mercancía hacia Asia está entre 30 y 45 días. Por eso cuando pedimos cosas por Alibaba, se nos demora más del mes a veces. ¿Listo? El tercer medio de transporte que tenemos entonces, es el medio de transporte ideal cuando necesitamos entregar cosas rápido, cuando necesitamos urgencia. ¿De qué depende eso también? De la naturaleza de la mercancía. Por ejemplo, es el medio de transporte ideal para transportar productos perecederos cuando queremos exportar. Por ejemplo, si vamos a exportar flores, generalmente se exportan en transporte aéreo, porque pues transportarlo de forma marítima, pues imagínense si vamos a llevar las flores a Europa, pues nos estaríamos demorando 20 a 30 días. Entonces sería mucho tiempo y tendría que tener unas condiciones ideales esos contenedores para mantener pues las flores. Pues generalmente se hacen de forma aérea, porque pues el transporte a Estados Unidos está entre 1 y 3 días y a Europa está entre 2 a 4 días. Entonces, ¿qué restricción tiene? Pues igual, la capacidad, ¿listo? Entre 50 y 140 toneladas. ¿Por qué? Porque pues tenemos diferentes vehículos para hacer ese transporte. Tenemos vehículos, digamos, establecidos únicamente para cargar mercancía y tenemos vehículos o aviones que son comerciales y que tienen, digamos, su bodega donde se transporta mercancía, que son esos vehículos que nosotros vemos en todas las películas de acción donde la persona siempre se baja a la bodega y ahí ya están los pallets que sueltan y salen volando. Eh, Otra ventaja, pues, tiene altísima seguridad respecto, pues, a robos y a controles. Tiene poca manipulación por el mismo proceso de controles y, pues, digamos que es una de las mejores formas de llevar trazabilidad de la mercancía. Desventajas, como les decía, pues la relación entre tiempo y costo siempre va a ser directamente proporcional. Entonces, si yo quiero que llegue más rápido la mercancía, pues me va a costar más. Segundo, pues tiene una capacidad limitada, porque si son vuelos comerciales, tenemos una capacidad limitada de bodega para transportar mercancía. Tenemos restricciones en el tipo de mercancía que podemos transportar. Por ejemplo, mercancía peligrosa, baterías y líquidos generalmente no se pueden transportar por este tipo o por este medio de transporte. Y el impacto ambiental es alto porque pues un avión consume demasiado o emite demasiado CO2 y como sabemos que la restricción o la relación que hay para identificar el impacto ambiental va a estar entre el CO2 emitido y la cantidad de mercancía transportada en toneladas, pues su impacto o su huella de carbono es alto, mucho más alto que la de un vehículo, por ejemplo, un vehículo terrestre. Y el cuarto medio de transporte, entonces, es el ferroviario. Este tiene unas características muy similares a- al transporte marítimo, ¿sí? Respecto a volumen.
De hecho, es el segundo más económico respecto al costo del transporte. ¿Qué tiene? Eh, restricciones que tiene la cobertura, porque pues hay países que no tienen, por ejemplo, como Colombia, que hasta ahorita está volviendo a impulsar estos corredores ferroviarios para poder transportar mercancías. No hay, digamos, como estas vías ferroviarias para poder hacer el transporte, como por ejemplo en Estados Unidos, que si hay una vía férrea que transporta, que cruza Estados Unidos desde el oriente al occidente. Aquí no tenemos esto, pero eh, pues hay alta seguridad. Es muy raro que un tren de carga tenga un accidente. Bueno, pues hace como semanas pasó el accidente del tren, pero del tren de pasajeros de alta velocidad allá en España, pero es muy raro que un tren pues tenga un accidente. ¿Listo? Es muy confiable. Eso no es muy raro pues que los roben. Eso solamente pasaba como en las películas del oeste de Estados Unidos, donde salían los vaqueros y se robaban los trenes. Es muy raro, digamos, que se roben una mercancía de un tren. Tiene mucha seguridad. Desventajas, bueno, pues la cobertura, que es poco flexible, porque siempre tiene que tener unos horarios de transporte pues establecidos y fijos. Y al igual que el transporte marítimo, pues tiene una obligatoriedad respecto a la multimodalidad, porque igual no puede llegar al cliente final. Listo, siempre debe llegar a un punto donde se debe de movilizar pues la mercancía, seguramente a un camión, a una tractomula o eh, algún vehículo en particular. Entonces, vamos a ver un caso. Yo igual les voy a compartir esta diapositiva. Vamos a ver un caso por aquí de transporte. Entonces, si nosotros fuéramos a transportar café, si nosotros fuéramos a transportar café, si fuéramos a enviar una tonelada de café especial desde Armenia hasta Miami, entonces tenemos algunas opciones. La primera, entonces, es transportarlo desde el puerto de Buenaventura. Entonces, transportarlo desde el puerto de Buenaventura puede llevarme entre 20 a 25 días y me costaría $1,200. Es la más económica. ¿Por qué es la más económica? Porque recordemos que hay esa relación entre a mayor tiempo, más económico es. Ahora, si el presupuesto no es un problema, entonces pues podemos utilizar la más rápida, que es el transporte aéreo. Entonces, llevamos la mercancía desde Armenia hasta Bogotá y en Bogotá pues la enviamos en avión. Acá tenemos de 3 a 5 días para llegar, pero nos costaría $4,500. Y hay una, digamos, como intermedia, ni muy caro, ni muy barato, pero pues que se optimiza en el tiempo, que es llevar la mercancía hasta Cartagena y de Cartagena pues enviarla eh, pues al país de destino y allá movilizarla al punto de entrega. En este caso pues nos tomaríamos entre 12 a 15 días y nos costaría $2,000. En últimas, ¿de qué depende em, la selección de uno u otro medio de transporte? Va a depender de los criterios que veamos inicialmente. Primero, de la naturaleza de la carga. Entonces, según la naturaleza de la carga, pues voy a tener restricciones en una o en otra. Segundo, del presupuesto. ¿Qué tanto dinero tengo para poder tener más opciones de, de medios de transporte? Tercero, del volumen y el peso. Ya sabemos que por volumen, dependiendo de la mercancía, pues en unas no lo vamos a poder hacer y en otras pues nos va a dar muchas más oportunidades. Cuarto, de la urgencia. ¿Qué tan rápido de llevar esa mercancía? O, pues dependiendo también del tipo de mercancía, em, si es perecedera o no. Quinto,
la distancia y sexto, el destino o el punto final. Esos criterios son los que yo debo de tener en cuenta cuando voy a escoger un medio de transporte para transportar mi mercancía. Esto generalmente en las empresas, a menos de que tengan mucho presupuesto, siempre van a buscar eh, priorizar economía sobre tiempo. ¿Listo? Porque le sale favorable tanto para el transportista como a la persona, el importador o el exportador. Entonces, generalmente se va a optimizar presupuesto sobre tiempo. Entonces, eh, se trazan, digamos, los planes de esa manera. Entonces, con esto vamos a ver cuál es el cuadrito que ustedes van a llenar. Entonces, en el cuadrito que ustedes van a llenar, vamos a agregar el medio de transporte aéreo, terrestre, acuático y el ferro. Hace falta el ferro. Y vamos entonces a identificar si respecto al costo, entonces cuál es el más costoso, cuál es el menos costoso, cuál es el un poquito menos costoso, ¿sí? Entonces los clasificamos entre eh, muy alto, alto, medio, bajo. ¿Listo? Volumen. Entonces, igual. ¿Cuál es el que sería mejor para transportar en volumen? ¿Cuál sería el peor para transportar en volumen? En el tiempo, ¿cuál es el que tiene, digamos, el tiempo más rápido? ¿Cuál es el que tiene el tiempo más lento? ¿Cuál es el que, pues, es el, como el promedio? Seguridad, ¿cuál es el que ofrece más seguridad? ¿Cuál es el que es el más inseguro? ¿Listo? Facilidad de seguimiento, servicio. Y pues ya los que ustedes quieran agregar de más. Esos serían como los principales. Ah, bueno, uno que podrían agregar es ahí, es el impacto ambiental, por ejemplo. Entonces, simplemente esta evidencia es construir este cuadrito. Lo pueden hacer en un Excel, lo pueden hacer en un Word, en un PowerPoint, em, y lo convierten en PDF y lo cargan ahí en la parte de la competencia de comparativo medio de transporte. ¿Listo? Esa evidencia va a estar habilitada a partir del próximo lunes. Entonces, si ustedes lo van a cargar ahorita, no lo van a poder ver porque va a estar habilitada desde el próximo lunes. Ahorita tenemos habilitadas, es la evidencia de simulación de distribución de jabón líquido. Esa sí la pueden entregar. Entonces, listo, eso es lo que vamos a hacer para la próxima semana. Recordemos que trato de explicarles la temática de la evidencia la semana anterior para que tengan pues, como que toda esa semana para revisar y la puedan entregar la siguiente semana. O sea que con esta metodología casi que tenemos 15 días para entregar una evidencia. Pues para que recordemos lo que les decía al principio, como que no nos quedemos, no nos vayamos quedando de evidencias y vayamos al día y así pues no tengamos ningún problema. ¿Listo? No sé si tienen preguntas, comentarios, se quedó todo claro. Sí, instructor, quedó todo claro. Que faltaría agregar el transporte ferroviario, nomás. Correcto, Erika, así es. Listo, listo muchachos. Entonces, bueno, pues muchas gracias por la participación. Vi que al final ya se fueron conectando más compañeros. Eh, entonces, ya les comparto ahorita la diapositiva. Descargo la grabación y les comparto también el link. Pues espero que no me lo vayan a penalizar, porque hay dos videos que me penalizaron, no me los dejan publicar, para que ustedes lo puedan ver. ¿Listo? Y pues creo que en el caso de Carlos, de Fernando y el grupo para comentarlo con la coordinación, para ver pues en qué espacio nos atienden y les estaré comunicando también. Listo, muchachos. Entonces, bueno, pues les deseo que tengan buen resto de noche, eh, buena semana y estamos ahí en contacto, ¿vale? Que estén bien. Chao. Muchas Vale, gracias. muchas Muchas gracias. Feliz noche a todos. gracias. Hasta luego.